¿Qué tal, alumnos? Hoy vamos a comenzar con el séptimo básico en lo que es matemáticas para el programa de Archile. Y vamos a partir con la primera unidad que tiene por nombre los conjuntos numéricos. Si ustedes se fijan, la idea es que hayan revisado antes la prueba de diagnóstico, que también se le hacen algunas preguntas de este tipo. Lo puntual y lo ideal es que puedan responder esa prueba antes de ver este video para ver cuánto es lo que ustedes conocen previo al tema. Pero bueno, vamos a partir entonces, como les digo, con esta unidad que se llaman los conjuntos numéricos, donde vamos a estudiar en esta oportunidad dos conjuntos bastante importantes. ¿Ya? Los conjuntos numéricos, bueno, eh, durante la historia del ser humano se fueron creando diversos conjuntos porque la idea era agrupar algunos números que cumplían ciertas propiedades en particular. Entonces, para que no hubiera un enredo y una mezcolanza de tantos números distintos, se tomó la decisión de poder agruparlos en términos más pequeños de acuerdo a las propiedades que estos contienen. Aunque nosotros vamos a ver en el futuro, y lo van a ver también más detallado en los cursos superiores, que podemos trabajar con un solo conjunto grande que se llama el conjunto de los números reales, que es el conjunto que abarca todos los números existentes, salvo unos en particular que se inventaron después, que son bastante modernos, por así decirlo. Entonces vamos a partir con estos conjuntos numéricos y vamos a ver dos puntuales hoy. El primer conjunto es el conjunto de los números naturales, ¿ya? Y el otro conjunto es el conjunto de los números enteros. Vamos a estudiar estos dos conjuntos hoy y vamos a ver de dónde salen y cuál es la función de ellos o cuál es el sentido de estos conjuntos. Entonces vamos a partir con el conjunto de los naturales y yo les voy a decir que este conjunto surgió de acuerdo a la necesidad del hombre de contar, ¿ya? El hombre, desde que él existe, desde sus inicios, ha tenido la intención de contar cosas para guardarlas, para agruparlas, para tener algún control o algún balance. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen algún inventario de lo que ustedes tienen, de dinero, por ejemplo, necesariamente nosotros contamos, y para contar necesitamos ciertos elementos, y entonces de ahí surge el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son estos números naturales? Bueno, son los números que nosotros más conocemos. De ahí viene también el nombre, naturales, que han estado en la naturaleza siempre, ¿ya? Muchos matemáticos famosos dicen que estos números han estado en la naturaleza y los números consiguientes, o sea, los conjuntos que vienen después, fueron inventados por el hombre. Pero este conjunto de números ha estado siempre. Y este conjunto está caracterizado porque comienzan los números desde el 1 en adelante. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y así siguen todos los números en adelante. Es decir, son los números que nosotros utilizamos, vuelvo a repetir, para contar. ¿Ya? Esos son los números naturales. Fíjense acá, yo parto desde el número 1. Ahí hay una cosa ya importante. Y bueno, puedo llegar hasta los números que yo quiera. Ahora tiene dos propiedades fundamentales. ¿Cuáles son las dos propiedades? O más que propiedades, podríamos hablar de características. Tienen dos características fundamentales que lo diferencian a este conjunto. ¿Cuáles son estas propiedades? La primera propiedad dice, bueno, que este conjunto tiene infinitos términos. O sea, tiene un número, tiene términos, o números, bien dicho, ilimitados. O sea, no se acaban estos nunca. Ilimitados. No tienen fin, eso es lo que estoy diciendo. Tienen un inicio, pero no tienen un fin. ¿Cuál es el inicio? El número 1. ¿Cuál es el fin? No se ha descubierto todavía, o no sabemos si es que tiene algún fin. Entonces, nosotros así, a simple vista, vamos a decir que tiene términos ilimitados. ¿Y cuál es la segunda propiedad? Es que, bueno, voy a borrar acá. Entonces dijimos, la primera tiene términos ilimitados.
Y la segunda propiedad dice que tiene que todos los números de este conjunto, todos tienen un sucesor. Es importante que se aprendan estos términos. Todos tienen sucesor. ¿Ya? ¿Qué es un sucesor? ¿De qué estamos hablando? Sucesor es el número que continúa después de un número determinado. A ver, lo voy a ordenar de esta manera. Es el número que sigue al anterior. O podríamos decirlo de la siguiente manera también. Entonces, sucesor podemos decir que es el número que sigue de 1, ¿cierto? El que sigue del 1 es el 2. El que sigue del 2 es el 3. Por lo tanto, 3 sería el sucesor de 2. El que sigue de 3 es el número 4. Entonces, el 4 viene a ser el sucesor de 3. O más bien, nosotros podemos decir que es el número que sigue al agregarle uno más acá. O sea, fíjense que yo tengo un número y si yo le agrego una unidad, obtengo el siguiente. ¿Ya? Si al 2 yo le agrego la unidad, obtengo el siguiente. Y así, con cada uno. ¿Ya? Obtengo el siguiente. Entonces, el sucesor es aquel número. El sucesor de un término es aquel al que yo le agrego la unidad. O sea, le sumo 1 y me da el sucesor. ¿Ya? Entonces, todos los elementos tienen un sucesor. Todos. Por ejemplo, acá, el 10.000, si yo le agrego 1, es el 10.001. El sucesor de él también. ¿Ya? Pero, también hay otra propiedad importante que dice que todos tienen antecesor, otro término, menos el 1. ¿De qué estoy hablando acá? Estamos diciendo que todos los elementos que pertenecen a este conjunto, al conjunto de los números naturales, tienen un antecesor. Sáquenlo de la misma palabra. Antecesor, el que viene antes. Es decir, que yo tengo un término en este caso, yo en el sucesor sumaba, ¿cierto? Le sumo la unidad. Ahora, ¿cuál sería si es el que está antes? En vez de sumar, vamos a hacer la operación contraria, que es restar, ¿cierto? O sustraer. El antecesor de 5, entonces, es aquel número que yo le voy a quitar 1 al 5. Si yo le resto 1, me queda 4. Si yo al 4 le resto 1, me queda 3. Si yo al 3 le resto 1, vuelvo al 2. Y si al 2 le resto 1, me queda 1. Pero ¿qué pasa si al 1 yo le resto 1? Estamos hablando del conjunto de los naturales, no se olviden. Si al 1 le resto 1, bueno, nosotros sabemos que aquí me va a dar 0, ¿verdad? Pero resulta que el 0 no pertenece al conjunto de los naturales. Por eso nosotros decimos acá que todos tienen antecesor menos el 1. El 1 no tiene antecesor. ¿Ya? Porque recuerden, insisto, los números naturales parten desde el 1 en adelante. Por lo tanto, el 1 no tiene antecesor, no hay ninguno antes del 1. ¿Ya? Ya que el 1 es el inicio de este conjunto. Eso entonces es muy importante de manejar. ¿Ya? Espero que no lleven ninguna duda hasta el momento. Vamos a avanzar. Entonces, bueno, importante nuevamente recalcarles estos términos: sucesor, antecesor. Se van a ocupar mucho y los van a ver mucho en el futuro, entonces es muy importante que lo sepan, ¿ya? Que recuerden estos términos: sucesor, antecesor. Bueno, después, justamente por el problema que tuvimos recién del antecesor del 1, es decir, que nosotros dijimos, ¿qué pasa si yo al 1 le resto 1? Bueno, me da 0. ¿Qué pasa? Pero dije, el 0, ¿este elemento de dónde aparece? Y pensaron en crear un conjunto nuevo, que en la actualidad no se utiliza mucho, pero que es importante saber que también existió en algún momento, que es el conjunto de los números cardinales.
¿ya? Cardinales. Cardinal viene también de contar, ¿ya? La cardinalidad de algo, es decir, se refiere a cuántos elementos tiene ese algo, ¿ya? ¿Cuáles son los números cardinales? Bueno, los números cardinales son los números enteros, perdón, los números cardinales son los números naturales, más el 0, ¿ya? Es decir, ahora yo voy a dibujar de nuevo mi recta, mi línea acá con los numeritos, pero ahora ya no voy a partir del 1, sino que mi comienzo va a ser el 0. ¿Perfecto? Entonces, en este caso, en los números cardinales, en el conjunto de los números cardinales, el 1 sí puede tener antecesor. Es decir, si yo al 1 le resto, ¿cuál es el que está antes de antecesor? El que está antes del 1, el 0. Pero en este caso es el 0 quien no tiene antecesor. Entonces podríamos decir nuevamente, como en el caso anterior, agruparlo como en propiedades, decir, todos los elementos de los números cardinales tienen sucesor, que sigue siendo igual que los números naturales, y también que todos los elementos menos el 0 tienen antecesor. ¿Ya? Bueno, eso entonces en cuanto a los números cardinales, no tienen más ciencia que eso, son exactamente igual que los números naturales, salvo la pequeña diferencia y que ahora agregamos el 0. ¿Ya? Vamos entonces. Le agregamos el 0 y tenemos un nuevo conjunto. Bueno, otra cosa importante son los símbolos de estos elementos, de estos conjuntos. En matemáticas se usa mucha simbología, ¿ya? Entonces, para abreviar también, en vez de escribir tanta palabra, se inventan los símbolos para poder designar algún conjunto en este caso, o alguna propiedad de algo, o alguna figura, ¿ya? Bueno, pero antes de ver esos símbolos, vamos a ver el siguiente conjunto, ¿ya? ¿Qué pasaba? Bueno, se preguntaron el tema de la resta y la suma y la resta en los números naturales. Cuando yo sumo números, considerando que tengo solamente los números pertenecientes a los naturales o a los cardinales para incluir el 0, perfecto, si yo sumo 1, por ejemplo, más 2, me da 3. Son los tres elementos, el 1, el 2 y el 3 pertenecen a los números naturales, o sea, siguen siendo números existentes, por así decirlo.